todas las voces. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. La palabra de todo un continente por la 530. Todas las voces para América Latina. Estamos ya en contacto con el exministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales, don Luis Arce Catacora, hoy candidato presidencial del Movimiento al Socialismo. Primero en todas las encuestas privadas de los medios de comunicación, muchos que criticaron fuertemente al MAS y que hoy directamente están a favor del gobierno transitorio de Yanine Áñez. Y por ello, Luis Arce ha empezado a ser atacado, no hay otra interpretación. Pero queremos escuchar su palabra. Un gran saludo, don Luis Arce, conocido en el campo político como Lucho Arce. Bienvenido al programa Todas las Voces a América Latina. Muchísimas gracias, Sixto. Un cordial saludo a todos los oyentes de la emisora y del programa. Aquí a la orden. Aquí estamos con Pablo Viten, compañero argentino. Le cuento que tenemos una audiencia no solo en América Latina, estamos con una gran cantidad de mensajes, de referencias. Nos escuchan en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, así que su palabra es muy importante. La primera pregunta, un poco más humana. ¿Cómo está usted de ánimo? ¿Cómo está su salud? ¿Cuál es su ritmo de trabajo en este momento en Bolivia? Muchas gracias por la pregunta, Sixto. Bueno, estamos con la moral alta aquí trabajando encerrados, cumpliendo disciplinadamente la cuarentena, haciendo reuniones por internet con varias universidades norteamericanas que hemos estado conversando con la Universidad de Columbia University, donde estaba el profesor Stiglitz, el profesor Ocampo también, que era ex secretario ejecutivo de la CEPAL, y otros profesores, ayer hablando sobre el coronavirus y el impacto que puede tener en Bolivia, en América Latina, también conversando con varios profesores de la Universidad de Harvard. Dani Rodrik ha estado en las charlas con el equipo de politólogos que están interesados también en ver lo que está pasando en Bolivia. En fin, también en tareas domésticas, sí que estamos ordenando aquí todas las cosas que 14 años hemos abandonado en la casa, hemos estado ordenando la casa también, y estamos de salud felizmente muy bien. Les decía al principio que estamos con la moral alta porque evidentemente, como usted lo ha mencionado, somos todos los masistas en Bolivia, somos víctimas de un ataque sistemático y persistente por parte del gobierno de facto de la señora Áñez, con todos sus correligionarios que andan buscando y andan poniendo al MAS como excusa para tapar la ineficiencia, la irresponsabilidad y las improvisaciones en políticas económicas y sociales que han puesto en juego para enfrentar el coronavirus. Así que, pero la población sabe que ese es un pretexto, sabe que eso es simplemente una justificación y que nosotros estamos cumpliendo disciplinadamente todo lo que se tiene que ver para garantizar el tema sanitario en Bolivia. Luis, la pregunta siguiente tiene que ver con el préstamo que pidió el gobierno de Áñez al Fondo Monetario Internacional. Te lo preguntamos como ministro de Economía de un gobierno que desendeudó Bolivia. ¿Qué pasa ahora con este nuevo préstamo, con este endeudamiento, con este cepo que se pone el Estado boliviano? Bueno, este gobierno está haciendo varias gestiones de endeudamiento. Nuestro cálculo es que si se cumplen todo lo que ha salido en la prensa en Bolivia sobre el endeudamiento que van a hacer, el endeudamiento externo va a sobrepasar los $2.000 millones solamente en este periodo de transición de este gobierno. Imagínense ustedes, estamos hablando en términos numéricos, aproximadamente nosotros dejamos en octubre con una deuda de $10.000 millones. Esto significaría que en menos de 6 meses nos estaríamos endeudando el 20% adicional de esos $10.000 millones. Es un endeudamiento muy fuerte. El endeudamiento interno también está siendo incrementado exponencialmente.
nuestro cálculo es que unos 1.500 millones de dólares ya se habrían endeudado de endeudamiento interno con Banco Central y otras. Lo que quiere decir que este gobierno está sobreviviendo básicamente con un endeudamiento externo e interno y apoyado en las Fuerzas Armadas y la policía. Esa es la descripción muy rápida de lo que está ocurriendo en Bolivia. Y evidentemente, como usted lo mencionaba, Pablo, a nosotros nos preocupa fundamentalmente el crédito que se está contrayendo con el Fondo Monetario Internacional. Aquí autoridades del gobierno transitorio han estado esforzándose por mencionar de que este préstamo con el Fondo Monetario es sensacional porque no tiene ninguna condicionalidad, ¿no? Pero cuando uno lee simplemente el enunciado de prensa que sale, donde el Fondo Monetario anuncia que ha aprobado el crédito de más de 300 millones de dólares para Bolivia, en el penúltimo parágrafo, ahí está justamente el compromiso que se ha hecho, que este gobierno ha hecho ante el Fondo Monetario Internacional, porque claramente dice que el gobierno actual que está recibiendo el crédito se compromete a estabilizar el déficit fiscal y más adelante dice también que se compromete a estabilizar el déficit de la balanza de pagos boliviana. Eso, en buenas cuentas, ¿qué significa? Significa que retornamos los bolivianos al pasado, a los 20 años de modelo neoliberal que no dio ningún resultado en el país y que, por el contrario, nos va a esclavizar hacia adelante porque es un compromiso que hace este gobierno transitorio y amarra al gobierno siguiente, al que va a ser elegido democráticamente en elecciones, a aplicar y a tener que sujetarse a las condicionalidades que el fondo le está poniendo para darle este crédito, que se va a gastar ahora, pero cuya condicionalidad de cumplimiento se la va a dar hacia adelante. Esa es la trampa en este crédito del Fondo Monetario Internacional. El corregir el déficit fiscal implica o que va a haber más impuestos para generar más ingresos, cosa que en este gobierno hemos visto que más bien ha habido todo lo contrario, ha habido un relajamiento en el cobro de impuestos, especialmente para los grupos empresariales que colaboraron con el golpe de Estado que hubo en noviembre del año pasado, y significaría reducir los gastos. Y cuando hablamos de gastos, no solamente estamos hablando del gasto corriente, de pago de salarios, etcétera, que son normales en el funcionamiento de un Estado, sino también la reducción de la inversión pública, que en nuestro modelo económico exitoso, que ha estado vigente 14 años en el país, donde hemos tenido la mayor tasa de crecimiento, donde hemos reducido pobreza, donde hemos reducido el desempleo, donde hemos aumentado la esperanza de vida de la población, en fin, muchos factores muy positivos para la economía y la sociedad boliviana, estaría poniéndose en riesgo el instrumento más importante que tuvo el modelo, que fue la inversión pública, porque con este condicionamiento del fondo tendríamos que ajustar la inversión pública para poder lograr los indicadores que seguramente el Fondo Monetario va a poner. Pero por otro lado, no solamente tiene que ver con este tema, sino también con el ajuste que ellos hablan de la balanza de pagos, que en resumidas cuentas puede resumirse en la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Y el Fondo Monetario, en todo este tiempo que hemos estado, los 14 años con el presidente Evo manejando el país, la política del Fondo Monetario, la receta del Fondo Monetario, no solamente a Bolivia, a todos los países de la región, era pues la devaluación. Dejar el tipo de cambio al mercado, que el mercado determine el tipo de cambio. Algunos países, es el caso de la Argentina con el señor Macri, es el caso de Bolsonaro en Brasil, es el caso de varios otros países, le hicieron caso al Fondo Monetario y a ustedes ya conocen y han vivido en carne propia ya en la Argentina los resultados de liberar el tipo de cambio al mercado. Entonces, lo que nos está sugiriendo de aquí en adelante es que va a haber unas devaluaciones aplicadas y recetadas por el Fondo Monetario para corregir esta balanza comercial. Y entonces eso es lo que preocupa a Pablo y allá en Bolivia. Nosotros estamos preocupados porque este tipo de políticas es el retorno al modelo neoliberal que no ha traído nada de resultados al país, ¿no? No se trata
de un simple crédito que, como se están esforzando, decía las autoridades, de demostrar que no hay ninguna condicionalidad, más bien hay una condicionalidad, tal vez no para este gobierno transitorio, pero para el gobierno que gane las elecciones en los próximos comicios en Bolivia. Sí, aquí en la Argentina dicen los analistas, los periodistas, en los artículos se lee muchísimo que Macri en 4 años destruyó la economía. Se sometió al Fondo Monetario Internacional, los préstamos no se van a poder pagar ni de aquí a 100 años, pero además el tipo de cambio que hacía referencia, es decir, el dólar en relación a la moneda nacional fue tremendo. Acá, cuando empieza Macri, el dólar estaba en 9 pesos. Sí. 9 pesos. ¿Y cuánto terminó el dólar? 9 pesos argentinos. ¿Cuánto terminó con Macri saliendo del gobierno? Cerca de los 60, arriba de los 60. Cerca a los 60. ¿Se imagina el dólar que subió de 9 a 60 pesos en la Argentina porque el Fondo Monetario Internacional se metió? Y en Bolivia, durante casi 14 años, el dólar en relación al boliviano no subió ni un centavo. ¿Cómo fue eso? Porque además se logró reservas internacionales que hoy están caídas. Es como los ahorros que uno tiene en la casa, las reservas internacionales de un país, y esa plata en 6 meses se ha ido gastando, ha ido desapareciendo. Pero no solo eso, Bolivia, dicen los economistas, vayan a Google, encuentren en YouTube economistas del mundo, no nadie de Bolivia, ningún masista, nadie, economistas del mundo, periodistas del mundo, encuentren las grabaciones donde indican que fue el país de mayor crecimiento económico. Llamaron milagro boliviano, aunque más que milagro era un trabajo de un proyecto político, social, pero crecimiento económico todos los años de Bolivia, el de mayor crecimiento en la región. Y ahora dicen que este año no va a crecer ni 1%, más bien va a decrecer menos 3%, don Luis Arce. Sí, efectivamente, ya la economía boliviana venía de caída. Es muy interesante ver, por ejemplo, los indicadores económicos hasta el tercer trimestre del año pasado. Bolivia estaba creciendo por encima del 3%, con perspectivas de acercarse a lo proyectado del 4%, pero viene el golpe de Estado, viene toda la actividad de resistencia que ha hecho los comités cívicos después de las elecciones de octubre, más de 21 días paralizado el país, y luego viene el golpe de Estado que consolida una nueva forma de ver y de hacer las cosas en el país. Este golpe de Estado retoma el modelo neoliberal, aplica políticas de mercado, favorece al sector privado, y de pronto la economía durante la gestión cae un crecimiento del 2.2%. Es decir, ya sin coronavirus, la economía boliviana se desplomaba en el último trimestre de la gestión 2019, o sea que no es que, no como va a usar seguramente el gobierno una muletilla de decir, bueno, es que el coronavirus está haciendo caer la economía. No, ya estaba de caída en el último trimestre, porque estamos creciendo por encima del 3, las cifras oficiales del propio Instituto Nacional de Estadística lo establecen así, y es el último trimestre en que cae la economía, para luego cerrar la economía anual con un 2.2% de crecimiento, que es muy bajo con respecto a lo que Bolivia estaba acostumbrado a crecer. Los primeros 2-3 meses de esta gestión hemos visto también una ralentización de la economía que se percibió con caídas de depósitos vistas por primera vez en diciembre, desaceleración, falta de liquidez en la economía, reducción de la inversión pública y del movimiento económico. Había quejas por parte de la población de que no había suficiente cantidad de liquidez circulando en el país porque se había parado, ¿no? Todos los proyectos productivos que estaban siendo encarados, que iban a generar ingresos, se pararon por temas netamente políticos, ¿no? Netamente políticos, se pararon. Entonces, por ejemplo, la planta de urea, es un escándalo que ha sucedido con la planta de urea, que se cierra, ¿no? Es más, se discute primero que hay que trasladar la fábrica de urea de Cochabamba a Santa Cruz,
y se para la producción, y ahí hemos perdido durante todo este tiempo cerca de 70 millones de dólares, que podría evitar cierta contratación de créditos, por ejemplo, ya que están hablando de créditos, ¿no? Pero lo cierto es que hemos perdido dinero simplemente por decisiones políticas de buscar ahí sobreprecios, mala situación o equivocada situación de la planta, en fin, una serie de pretextos que al final eso genera un costo a la sociedad y a la economía boliviana. En esos meses cayó la economía boliviana y encima, ¿no?, llueve sobre mojado, porque viene el problema del coronavirus, que evidentemente eso desacelera la economía nacional. Hemos visto proyecciones de la CEPAL y otros países y otros organismos más bien, que han pronosticado un menos 3% de crecimiento para el país. En el equipo económico de la campaña nosotros hemos hecho simulaciones también, que esto puede ser peor dependiendo del tiempo que tome adoptar las correctas medidas de política económica, que no vemos que este gobierno vaya a tomar. Por supuesto son otros los intereses que tiene este gobierno, entonces no va a tomar las medidas adecuadas. Por eso es importante que el pueblo boliviano tome conocimiento, que cada día que pasa nos acercamos más al abismo de caer al abismo en la economía boliviana, que poco a poco ya estamos cayendo. Lamentablemente en la economía la oportunidad, el momento en que se tome la decisión es muy importante, y día que pasa, día que se traslada, ya sea por la cuarentena u otro tipo de argumentaciones, la toma de decisiones de estas políticas, por supuesto que Bolivia no va a poder salir, porque cada vez que caemos más hondo, y cada día que pasa caemos más hondo, y siempre, como sabemos, de lo más profundo es mucho más complicado volver a salir que de algo que más o menos uno puede estar medio cayendo, medio hundiéndose y poder reaccionar oportunamente. Eso lamentablemente ocurre. Entonces esto viene a incrementar más el problema económico en el país, y esto, por supuesto, como van las cifras económicas y lo que vamos viendo, nos va a tomar pues 1 año y medio, 2 años por lo menos, levantar la economía nacional, si no es más, dependiendo de cuán profundo nos haga caer este gobierno en la crisis. Uh-huh. Estamos charlando con Luis Arce Catacora, candidato a presidente del MAS en Bolivia. Luis, en cuanto a la cuestión sanitaria, ¿cómo está la red para la atención de las personas que se contagian con la COVID-19 y de toda la salud en general? Digo, desde el gobierno de Áñez se hacen críticas supuestas a que el gobierno anterior no dejó hospitales construidos y se trata de instalar esa justificación. ¿Usted qué dice? Bueno, esa es la muletilla nuevamente para tratar de justificar los errores que se cometen, ¿no? Ningún país estaba preparado para enfrentar el coronavirus por más infraestructura que uno hubiese tenido. Es el caso, miren ustedes, de los propios Estados Unidos, de Italia, de España, para solamente hablar de unos ejemplos. Entonces quedaba claro que no es un tema de infraestructura, el tema de la administración de la pandemia, son la oportunidad y la certeza de las políticas para enfrentar esta pandemia, que son las que determinan la diferencia. En Bolivia cometimos muchos errores, ¿no? Primero se lanza una cuarentena parcial, como si el virus solamente tuviera horas para infectar a la gente. Entonces se trabaja medio tiempo, y otro medio tiempo ya no se trabaja en Bolivia. Eso fue un primer error, porque eso permitió el contagio, obviamente, porque había el contacto, había todo eso, cuando otros países, cuando asumieron el tema de la cuarentena, la asumieron pues en su totalidad como corresponde. Entonces en Bolivia se tardó en tomar la decisión, por cálculos políticos obviamente, para para efectuar la cuarentena total, que nosotros la estamos cumpliendo ahora. Pero ahí también se cometen errores porque esa cuarentena debería servir para equipar a los hospitales, para comprar las pruebas, los tests, para equipar, para dotar de implementos a los médicos, al personal de salud, en fin, a los propios policías y fuerzas armadas, que al final fueron obligados a salir a garantizar que se cumpla la cuarentena, en fin, todo ello, pero no se les dio equipamiento oportuno, y por eso estamos lamentando decesos. Y además, cuando se lanza la cuarentena, comete un error muy, muy grave el gobierno actual, porque no acompaña
esa determinación de la cuarentena con políticas sociales que vayan a mitigar el hambre de las personas que iban a sentir porque se les estaba prohibiendo salir a trabajar. En Bolivia tenemos mucha economía informal, mucha gente que vive del día a día, su alimentación depende de lo que trabaja en el día. Estamos hablando de artesanos, peluqueros, estamos hablando de muchas personas que si no trabajan no tienen que llevar el pan a la boca, y no hay una política social. Por eso es que nosotros sugerimos, al ver el graso error que se cometía, varias políticas sociales para resolver esto, que luego de un mes recién se implementaron, ¿no? Pero ya es muy tarde, porque además que recién las políticas sociales se van a pagar a fin de este mes. Entonces, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo que la gente estaba en cuarentena? Y ahí debemos lamentar muchos decesos de personas. Es más, hemos tenido que lamentar 2 niñas, una de 12 en Santa Cruz, otra de 15 años en el Beni, que se suicidaron porque no tenían nada que llevar a la boca. Eso es, ¿no? Eso es a lo que lleva y conduce una política de cuarentena donde no está tomando en cuenta la problemática social. Fueron muy tardías, muy dispersas, primero discriminatorias, y cuando quisieron corregir se notó la improvisación de las políticas sociales que trataron de implementar en nuestro país con los resultados que he mencionado, lamentables, ¿no? Entonces, este es un tema que la gente está dándose cuenta poco a poco de que no ha sido, pues, ¿no?, las mejores medidas que se han podido tomar, o la sincronización al menos de las políticas no han sido de las mejores, y que la cuarentena no es la solución al problema, sino simplemente es un periodo en el que la gente, especialmente el Estado a través de las instancias correspondientes, deben garantizar que tengamos ya todos los implementos médicos necesarios para enfrentar la epidemia en Bolivia. Y creo yo que en Bolivia, por ejemplo, tenemos un problema que no está habiendo la suficiente cantidad de vacunas, no son vacunas, son de pruebas, de tests, para ver si la gente efectivamente tiene o no tiene coronavirus. Eso es clave para que las estadísticas que nos muestran todos los días sean reales o no son reales. Esto es lo verdadero del problema, y no es tratar de acusar que si no se tiene, que no se hizo nada en el pasado, porque en realidad se hizo bastante. Es más, hoy en día, el actual gobierno de turno, transitorio, está utilizando varias de las edificaciones que se han hecho con el gobierno del presidente Evo para la salud. Es el caso del hospital, por ejemplo, en el Alto, en la zona sur. Estamos hablando del hospital de Montero, estamos hablando del hospital de Sacaba. Están terminados el hospital de Yacuba y el hospital de Cobija, que tendrían que equiparse para ya ponerse en marcha para favorecer a la población, y no hay ese equipamiento, no se está poniendo en marcha. Infraestructuras que por cuestiones políticas no se han querido inaugurar, y cuando se han visto obligados a inaugurar, nunca han dicho que este hospital se ha hecho en la gestión del presidente Evo, con la clara intención política de enlodar la gestión y de no darle el crédito que corresponde a todo lo que se ha venido haciendo, para solo hablar de infraestructura y no hablar de muchas otras políticas en materia de salud que se han puesto en vigencia desde el año 2006, el mismo bono Juan Azurduy, cuya plataforma sirve para que este gobierno de transición esté utilizándola para pagar políticas sociales de compensación con el coronavirus, imagínense. Y en fin, podemos hablar de muchas de las cosas que se han hecho en salud, pero aquí queda claro que ya no es un tema simplemente de echar la culpa al pasado, es un tema de gestión, porque la OMS, como todos sabemos, en enero de este año lanza claramente la advertencia de una emergencia internacional sanitaria, y los gobiernos deberían empezar a tomar previsiones inmediatamente. En el caso nuestro, recién en el mes de marzo se han empezado a tomar las medidas, y con los resultados que he mencionado. Agradecemos mucho su palabra, con la esperanza de volver a escucharlo, porque es importante que el candidato con mayor preferencia en las presidenciales de Bolivia pueda ser escuchado en América Latina, estar en otros programas,
Nos despedimos de usted, don Lucho Arce, desde Buenos Aires, usted en la ciudad de La Paz. Esta entrevista está siendo seguida por muchísimos medios y muchos oyentes en varias partes del mundo, y va a poder ser escuchada nuevamente a través de las aplicaciones. Gracias. Si algo más quisiera decir en la parte final de este diálogo. No solamente a nuestros hermanos bolivianos que nos escuchan en todas partes, gracias a este programa, pues nuestra solidaridad, darles fortaleza en un momento complicado como este, pero como sabemos, los bolivianos hemos aguantado y hemos soportado peores circunstancias y hemos salido adelante. Eso demuestra la fortaleza de nuestro pueblo que quiero transmitir a todos ellos. Muchísimas gracias, Sixto, Pablo, y hasta cualquier otro momento. Muchísimas gracias a Luis Arce Catacora, exitoso ministro de Economía que tuvo el gobierno de Evo, hoy candidato presidencial del MAS, primero en las encuestas en Bolivia. Todas las voces.